Vamos a recibir ahora a una abogada que a su vez es cofundadora y responsable del área legal de una residencia, un lugar que se llama Shalom Bait. Para nosotros Shalom Bait es Shalom Bait en Argentina. Permítanme dar la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diana Rosenek? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Al contrario. Sí, cuando le pusimos el nombre a Shalom Bait, hizo un poco de ruido en el Claro. contexto del objetivo que tenía nuestra o que tiene nuestra institución, que es trabajar con víctimas de violencia de género, en su momento violencia familiar, y en su origen estaba directamente dirigida a la comunidad judía. Ujú. Entonces había ahí como una mezcla, si se quiere, de conceptos en cuanto a que era o Shalom Bait o Shlomo Shalom, Bait. Shalom Bait. Shalom Bait, perdón. Sí, Em, Porque en el contexto de algunos principios quizás más ortodoxos en la Argentina, es la paz en el hogar, o sea, mantener la paz en el hogar a cualquier precio. claro. Y en eso estaba la situación de mujeres que tenían que aceptar voluntariamente Ujú. algún tipo de situaciones de maltrato con tal de mantener la paz en el hogar. Nosotros pusimos Shalom Bait, pero no a cualquier precio. El Shalom Bait tiene que ver con tener una vida libre de violencia, Claro. focalizada desde nuestra perspectiva en mujeres y sus hijos e hijas. Ujú. Eh, entonces, hay veces pensamos, ¿qué hacemos? ¿Le cambiamos el nombre? ¿No le cambiamos el nombre? Y decidimos que no, porque en realidad Shalom Bait es lo que debe primar en un contexto de familia para todos sus integrantes. No puede haber integrantes de una familia que sean vulnerados sus derechos, víctimas de violencia y que, como vos bien dijiste, la tengan que soportar para mantener una supuesta paz en el hogar. Claro, Así que, convengamos, para aquellos que no conocen el idioma, la frase es una frase muy común en Israel, es una frase que se utiliza en el día a día, ¿en dónde? Se utiliza en el día a día cuando uno dice, no quiero discutir con mi mujer o no quiero discutir con mi claro, marido por esto, prefiero el Shalom Bait, y el Shalom Bait es eso, que la casa esté en silencio, no provocar conflictos en la no familia, cuestiona, exacto, no claro, cuestionar, no provocar. pero acá no se habla de violencia, digamos, acá se habla de discusiones o, digamos, si uno quiere ir a un lado, otro quiere ir a otro, no discuten sobre eso para que no haya conflicto. Evitar el conflicto, evitar que se viva en una casa con un ambiente tenso. Bueno, eso es pero se hace eso en favor de la La convivencia, digamos. convivencia. La convivencia. A ver, hay una cosa que es real, no existe pareja donde no haya discusiones, donde no haya conflictos. Eh, Pensar en una familia donde todo es maravilloso La es una familia utopía. Ingalls. Claro, es una utopía, porque Sí, somos seres humanos con nuestras cosas a sí, sí, favor, por contra supuesto. nuestros defectos, y como decís vos, podemos un día opinar una cosa, un día otra, y tratar de llegar a acuerdos, o no. Nosotros trabajamos situaciones de violencia Ujú, y en general, no, te diría que actualmente en un 100% en lo que se refiere a violencia de género. ujú, A ver, hay una pregunta que si me la vas a hacer me adelanto. ujú. Eh, ¿Por qué violencia de género? Porque violencia de género muchos opinan que puede ser violencia que sufra el hombre. No, la Nosotros mujer. no, no, En no, general pero está muchos estigmatizado planteos, como violencia hacia la mujer. claro, no es estigmatizado y te doy un poco Bueno, nuestra postura. es más, el porcentaje es mayor
quizás por eso, digamos. Sí, a ver, ¿y por qué decimos que es violencia de género lo que sufre la mujer? Porque la sufre por ser mujer, porque se juega en la violencia una situación de desequilibrio de poder. No negamos que hay hombres que sufren violencia, hay mujeres que son violentas, esto pasa, no Sí, vamos a sí. decir, no, el 100% de las mujeres no son, no, 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 no. pero su ejercicio de violencia no la ejercen con sus parejas o exparejas por ser hombres, lo ejercen por conflicto, lo ejercen porque son violentas. Cuando la violencia en el contexto de un grupo familiar la sufre la mujer, lo sufre en un contexto donde hay una disparidad de poder, porque se considera que la mujer, en esto que vos estabas comentando antes, por ser mujer, tiene que aceptar determinadas, la autoridad que ejerce el hombre, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, ahí es donde se plantea que la violencia que sufre el hombre no es violencia de género, es violencia, no hay duda. Y si la mujer es responsable, tiene que ser sancionada, no hay duda, pero no está conceptualizado como violencia de género, porque la Sí, sufre. sí, sí, entiendo el concepto. Por supuesto que hablamos de unas de sociedades machistas donde quizás todavía está el esquema de que el hombre es el fuerte y el que tiene el poder y generalmente el que quizás traiga el ingreso y demás. Pero hoy en día, digo, ese término está actualizado porque yo creo que hoy está mucho más, la sociedad está mucho más permeable en cuanto a que menos machista, digamos, si se quiere. No es el ideal, no está perfectamente. Hay focos y quizás gruesos de gente que no ha cambiado en su manera de pensar. Pero la mayoría, el concepto general, hoy, si alguien ve a una mujer que le están pegando en la calle, uno interviene, mayormente interviene. Eh, Mayormente la a gente ver, interviene. yo creo que la diferencia de época radica fundamentalmente en el hecho de que la violencia está más visibilizada. Esto que decís vos, Ok. si vos ves una escena de violencia en la calle, si tenés sensibilidad y un Ujú. criterio de resguardo hacia los otros, vas a intervenir. Y si no podés intervenir vos, llamás al 911 acá en la Argentina y Claro. llega la policía e interviene, pero tiene que ver con que está más visibilizado, no que haya cambiado. Mira, llamativamente, muchas de las situaciones de violencia que abordamos nosotras son de parejas o de relaciones que son no sé, en un rango de los 40, 38, 40, 50 años. Ujú. O sea, gente joven, que como decís Claro, vos, a ver, podría decir, no hace falta ejercer violencia para separarme, nadie está obligado a convivir con nadie, claro. eh, pero que se va desarrollando un circuito de violencia que manipula, ¿eh? Ya sea, como decís vos, por dependencia económica, por dependencia emocional, porque los hijos y las hijas son chiquitos, diferentes variables que hacen que la mujer siga sometida. ¿Debería ser diferente? Obviamente. Eh, Hoy en la Argentina los recursos de asistencia a mujeres y niños y niñas víctimas de violencia han mermado muchísimo. Se han cerrado por una cuestión netamente ideológica. Todos los recursos solamente gratuitos. Antes el Estado tenía recursos donde las mujeres podían ir, podían tener contención psicológica, Ujú. patrocinio y asesoramiento gratuito. Hoy cada vez hay menos porque no hay presupuesto. Si vos tenés en un área tan importante presupuesto cero, Sí, cero, no, no hay forma de mucho no sostenerlo. podés hacer porque la gente tiene que comer, las profesionales tienen que subsistir.
Ujú. Estamos atravesando un momento sumamente difícil en esta temática. Pero Y pregunto, sí, ¿y supongo yo que entonces mucha más gente se acercará a ustedes? sí, Eh, correcto. ok, Que ¿y también estamos a cómo lo través, encaran? Claro, ¿cómo lo que, encaran que- ustedes? que también estamos atravesando como ONG una situación muy difícil, porque a mayor demanda, obviamente, no tenemos ya el equipo profesional, porque no lo podemos sostener, que teníamos hace 2 años, porque los proyectos se aprueban menos, porque las donaciones y aportes del exterior, de alguna manera, con el conflicto mundial generalizado ha mermado. eh, digamos, tenemos una donante histórica, una mujer hiper comprometida que ha sido fundadora de varios refugios para mujeres ortodoxas en Israel, Ujú, que ha sido nuestro sostén y que el año pasado nos dijo, chicas, acá está todo también muy complicado. ujú. Entonces, y que por otro lado, hay que seguir haciendo un trabajo muy arduo en esto, en que la gente tome conciencia de la gravedad de la violencia de género. Porque la violencia de género no solamente afecta a la mujer que la padece en forma directa. Y cuando Física. hablo de no solamente física, ¿eh? No, bueno, que le aparece en su persona, digamos, A ver, lo padece físicamente porque empiezan a psicológicamente. Ujú, somatizar los cuadros de violencia, psicológicamente, moralmente, entran en cuadros de depresión, vulnera su capacidad de maternaje, porque lo que surgen en estas situaciones en general es decir, te doy ejemplos, no servís para nada, no podés criar a los chicos, te los voy a sacar. Y esto es lo que sufre a diario y muchas veces por año, durante años, perdón, las mujeres. Pero lo que no podemos obviar, que los hijos e hijas de esas mujeres son tan víctimas como la madre porque obviamente, la ven claro. deprimida, porque ven que no puede sostener la casa, porque presencian los actos de violencia, porque eso mismo menoscaba de alguna manera el respeto que tienen por esa madre, porque se preguntan, ¿y por qué seguimos estando acá? Mm, Y explicarle a un chico que seguimos estando acá porque no tenemos independencia económica, porque durante toda la vida nos ocupamos de claro. la casa, el marido, los chicos, dejamos profesiones, no sé, dejamos trabajo. Porque tenemos miedo, porque no sabemos cómo vamos a ser solas con ese Ujú, cuadro, porque no queremos que los chicos sean utilizados para dañarnos. Hay desde hace unos años unos estudios profesionales muy interesantes que en España los desarrolló una psicóloga argentina radicada en España hace muchos años, la doctora Sonia Baccaro, que es el concepto de violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? Es que una vez concluido, vamos a suponer, un proceso de separación, de divorcio, una vez que no existen medidas de protección, porque esas medidas de protección cayeron, porque los chicos van creciendo y quieren ver al padre, sigue perpetuándose la violencia contra la mujer a través de los hijos. ¿Cómo lo hacen? Hablándoles mal de la madre, ujú. hablándoles Claro. mal de los abuelos, diciéndoles, por ejemplo, venite a vivir conmigo que vas a vivir mejor. ¿Por qué? Porque tienen la última PlayStation y la madre, gracias, que puede pagar internet. Ujú. Porque los viajes a, no sé, al mejor hotel de la costa está Sí, sí. permitido y las madres no pueden. Y en ese contexto empieza a producirse un cambio en la mirada de los chicos, ¿sí? Donde Ujú, dicen, bueno, al final estoy con mamá, que es la que me pone las pautas, me pone las reglas, me dice cómo me tengo que portar. No tengo promesas de viaje a Miami, ¿eh? Voy a vivir mejor con papá porque mamá termina siendo una loca. ujú. Y ahí Claro. empieza el otro drama. Claro, yo creo que la base de eso es cómo salieron del conflicto, o sea, cómo se logró esa separación
como qué vivieron ellos en el medio de esa separación y que viven con su madre, digamos, porque es que yo creo que es verdad, la madre tiene por ahí menos recursos económicos, pero tiene mucho más recursos afectivos. La ligazón del hijo con la madre nunca va a ser reemplazada a la ligazón del padre, y salvo que los chicos estén, digamos, hayan tomado una escala de valores en donde las cosas son más importantes que lo afectivo, entonces yo creo que los chicos eligen estar con la madre. Pero Debería ser bueno, así, y en general es así, pero hay un periodo de tiempo ujú, donde los chicos, no porque tengan principios más materialistas, naturalmente adhieren más a la vida más sencilla, más fácil. Eh, y también es cierto, mira, una diferencia importante es esto. Hay mamás que en determinado momento reconocen, les grité porque me saqué, porque no daba más, porque volví de trabajar, porque no me alcanzaba el dinero, porque me están intimando por el alquiler. Y se angustian. Dice, estuve mal, pero no pude. Yo a los hombres, a estos padres, los veo solamente en espacios, digamos, judiciales, ¿no? En los 23 años que me especializo exclusivamente en este tema, te soy honesta, no encontré ninguno que se angustiara cuando se le reclama por haber pegado, por haber... ayer una mujer me dice, vino el pibe de 8 años, ¿sí? Que quiere estar con el papá. Papá con historial de violencia con una primera hija, con esta mamá, con un registro de la violencia todavía muy débil, ¿sí? ujú, sí, Le pegó al hijo, lo metió bajo la ducha vestido. Escucha esto, estamos hablando del año 2026, no estamos hablando de sí, hace sí. 50 años atrás. Y le hizo alguna amenaza velada, medio como chiste, de connotación de castración. Te lo dejo así. Bueno, Y yo me lo quedo mirando y le digo, ¿vos pensás que esto es violencia? Y me parece que sí. La mujer necesita un proceso, obviamente, de trabajo psicológico muy importante para visibilizar la violencia. Me dice, pero el pibe lo quiere ver. ¿Por qué? Ahora, este hombre en ningún momento registra decir, me equivoqué, estuve mal. No se angustia por sus propios actos. Transfiere la responsabilidad en general en esa madre. sí, bueno, el El chico nivel capaz. de, bueno, chico, el nivel de angustia de quien ejerce algún acto de violencia Ujú, es un indicador muy importante. Si yo veo un escrito, acompaño a una mujer a hacer una denuncia, X, y cuando el marido responde y dice, acepto, estuve mal, la violenté, inicié un tratamiento terapéutico, ¿sí? Te doy ujú, todos los ejemplos. Quiero salir de esta situación que me impulsa. ujú, Yo le doy un punto a favor, porque claro. nada es irreversible, nada es irrecuperable. Sí, yo en ese sentido creo que no va a haber remedio para la violencia si no se hace algo con los hombres que ejercen violencia, que creo que en Israel sí lo hay, cosa que en la Ujú, Argentina es muy liviano. A ver, encuentros grupales por 3 meses. Nadie replantea su vida en 3 meses en no. grupo. Nada se va a poder hacer. Sí creo que lo irrecuperable, y ahí no me quiero meter en aras psicoanalíticas o psicológicas, es quien comete abuso o violencia sexual. Ujú. Me parece que es otro, eh, la Otra escala. apropiación, la apropiación del cuerpo
de una niña o de un niño o un adolescente tiene otra connotación. Es cruzar la barrera. Me apropio de algo como mío, de algo que es tuyo. No respeto que eso es tuyo. Claro, claro. Digo, me Bueno, hoy parece que yo creo que la vulnerabilidad se agiganta bastante porque por el vínculo, digamos. Porque hoy los chicos yo veo que en los mismos jardines de infantes se les enseña que el cuerpo es suyo, pero únicamente papá y mamá pueden, digamos, como tener algún vínculo. Entonces, la misma enseñanza, se les enseña que los padres sí pueden. sabés que tenés Entonces. razón, tenés mucha razón en lo que estás diciendo. Vos fíjate que hay un viejo adagio Mm, que dice, el lugar más seguro para los grupos vulnerables, y estamos hablando que históricamente los grupos vulnerables eran las mujeres y los niños, ¿sí? ujú, sí, Es el hogar, ya, ¿sí? Se supone que en el hogar están resguardados, no les va a pasar claro, nada malo. claro, Y sin embargo, el hogar es el lugar más inseguro, ya, porque es el lugar donde las cosas pasan dentro de cuatro paredes y que hasta tanto no se exponga, van a claro. seguir pasando. Hasta tanto no se denuncie, Claro, queda van a cerrado en seguir eso, queda pasando. cerrado en Queda sí, claro, encerrado en claro. eso. Qué Entonces, notable. lo importante es que las mujeres o las mujeres por ellas o por, en recuerdo de sus hijos puedan salir de esas cuatro paredes. Y esa Eh, es nuestra función. Diana, yo te pregunto, ¿el hombre, por ahí sale de contexto o es una pregunta muy No, tonta, no, pero el ser humano es violento? O sea, ¿normalmente es violento? ¿Se nace con violencia? yo te doy mi opinión, porque Sí. vas a encontrar infinidad de opiniones desde la sociología, antropología, medicina. Ujú, Yo creo que no. no. Yo creo que la violencia se aprende. Ujú, Se aprende, es la educación a nivel poder que han recibido los hombres dentro de su estructura familiar, donde el hombre tenía, a ver, la imagen te lo pongo, del pater familias, quien dirigía ujú, ¿eh? En todos los aspectos la vida de una casa. Yo no creo que el hombre nazca violento para nada, porque si no estaríamos estigmatizando. Si alguien nace violento, probablemente no tendría cura, ¿sí? Sería una patología congénita, claro. ¿sí? No, te Yo no pregunto lo si es creo. parte del. Así que, ¿el hombre nace amoroso? ¿El hombre nace con amor? El hombre nace con lo que va aprendiendo. Ah, Una criatura recién ok. nacida, si está en el seno de un hogar donde empieza a escuchar gritos, tonos de voz alto, donde empieza a escuchar el insulto en ese tono, donde empieza a visualizar violencia, lo va a internalizar como algo normal. Mm, No, entiendo. yo no creo que el hombroso, la famosa teoría del hombroso, que según la conformación craneal se podía determinar que Sí, sí, alguien era violento. era el Yo me acuerdo cuando, asesino. sí, yo me Era el acuerdo asesino. cuando estudié Derecho Penal y yo escuchaba esto, yo decía, pero este señor está medio chiflado. Ese, No acuerdo con eso, la verdad no acuerdo, me parece que es una forma de ok. estigmatizar, ¿eh? No, la pregunta es Eh, si el hombre viene con todas las condiciones, digamos, yo y que creo que el algunas hombre, ejerce y algunas desarrolla y otras no. Esa era la pregunta, si yo es algo creo que el innato hombre, sí, a ver, o yo creo que genético, o innato o como se puede llamar. vamos a tomarlo, te lo voy a decir así, ¿eh? Sin entrar en el área. Yo creo que el hombre seguramente nace con el, si creemos que el hombre fue creado de alguna manera
Ujú, con el impulso para el bien y para el mal, ¿sí? ujú, Y según como va siendo criado, según la vivencia que va teniendo, según la amorosidad que va recibiendo, se va a inclinar para un lado o para el otro. Ninguno de nosotros somos perfectos. Todos tenemos en ujú, algún momento algún impulso de, no sé, si yo estoy acá en Buenos Aires, en la calle, me chocan, más de una vez tengo ganas de ir y sí, romperle el sí. auto, porque me chocó sin motivo. El tema es cómo reprimo el enojo. Acá no se cuestiona que alguien se pueda enojar o no. Por eso Enojarse no mismo te está. digo que todos tenemos un poco. Yo me pregunto porque me cuestiona a mí. Yo me veo violentado en algunos momentos, me veo sacado de mí. Yo también. Y digo, bueno, ¿será que también esto pasa en otros que no, quizás no tienen el freno, no No, pueden no, parar? yo también me enojo. Y está bien enojarse, porque es Ujú, la única forma de elaborar qué nos pasa con esa situación. El tema es ujú, qué hacemos con el enojo. Yo claro, siempre digo, a ver, una pareja, vamos con chicos sin chicos, se enojan, discuten, ¿eh? Hay sí, una posibilidad que, bueno, me voy a tomar un café, me puse el jogging y me fui a correr, me puse a escuchar música, putié como quise y cuando volví dije, o ante esa situación de enojo, ejercer violencia, para demostrar que tiene la razón. claro. Si uno piensa que la violencia surge por el enojo, uno con el enojo puede hacer muchas cosas. Claro. Bueno, A ver, yo creo que acabas de dar una definición excelente que es la violencia sirve o se ejerce para demostrar que uno tiene razón. Y esto lo llevo desde tanto lo que tratamos ahora, que es la violencia familiar, como desde la guerra. no, Digamos, la violencia se absolutamente. ejerce para demostrar que yo tengo razón. No, y que Eh, tengo el poder, y que tengo claro, el y puedo poder hacerlo, puedo, claro, y lo de voy a imponer. imponer, Voy a el imponer mi poder de razón, imponer claro, mis ideas. mi razón, ahí está. Eh, nos queda un poco de tiempo, pero me gustaría que nos cuentes brevemente, si querés, qué función tiene, cuál es el mecanismo de Shalom Bait, cómo Bueno, funciona. te cuento, somos un equipo interdisciplinario. Hoy estamos conformadas por 10 profesionales y trabajamos, a ver, a ver, en capacitaciones, talleres de concientización. Tratamos de... hoy estamos enfocadas en consultas de toda la comunidad. O sea, abierto a toda la comunidad sin distinción de pertenencia a ningún tipo de religión ni forma de expresión Ujú. religiosa. Ahora, somos un Porque equipo nació con interdisciplinario. un proyecto de la comunidad judía, digamos. Tratamos, nuestros inicios Ujú. empezamos a ver que en la Argentina se había empezado a hablar de violencia de género. En esa época no era violencia de género, era violencia familiar. Y en la comunidad judía era un tema que no se hablaba. Entonces dijimos, ¿qué pasa? ¿Somos tan perfectos que no hay violencia? Ujú. No. ¿Somos una comunidad donde nadie ejerce violencia? ¿Donde las mujeres somos todas felices? Entonces, empezamos con Fernanda Tarica, que fue un poco la impulsora del proyecto. Dijimos, vamos a hacer un chequeo, vamos a empezar a preguntar. Y las dos, perteneciendo a conocíamos el ámbito rabínico, digamos. Entonces levantamos el teléfono y decíamos, che, escúchame una cosa, contame, ¿cuántas situaciones de violencia hay en tu comunidad? Algunas de las cuales en la comunidad donde estábamos nosotras. Claro. No, ninguna. Entonces, yo que los conozco, digamos, generacionalmente, le digo, no, no me jorobes, como ninguna. Podemos decir que en una comunidad no hay ningún, no te llegó nada. Te digo, ¿y no te parece que tenemos que empezar a mirar qué es lo que pasa? Y ahí empezamos a trabajar mucho con la comunidad judía. Cuesta, sigue costando. Pasaron Ujú. 23 años, pero sigue costando. Pero cada vez más y llamativamente tenemos más consultas de mujeres ortodoxas que Claro. están empezando a tomar conciencia
que no quieren más vivir así, que no están dispuestas, sobre todo, a renunciar a su praxis ortodoxa. No tiene que ver con decir yo quiero dejar de ser ortodoxa, porque aparte nosotras no enfocamos en relación a ese tema. Claro. Simplemente dicen, quiero vivir tranquila, quiero que mis hijos vivan tranquilos, Ujú, sin violencia. Y cada vez más tenemos ese tipo de consultas. Somos un equipo interdisciplinario conformado por psicólogas, Fernanda es médica, trabajadoras sociales y tres abogadas. ujú, Por una cuestión de disponibilidad, si se quiere, que tiene que ver con el tema económico, hemos hecho una reducción, hemos hecho como un stand-by en la toma de nuevos patrocinios. ujú. Y por ahora seguimos con los que tenemos, que son 98. Son pocos, yo no sé si hay muchos estudios jurídicos privados que hoy tengan en carpeta 98 patrocinios. Bueno, en ese contexto lo que hacemos es patrocinarlas, acompañarlas, asesorarlas. Hacemos, tenemos tratamiento individual, asistencia psicológica individual y grupal. De acuerdo a nuestra experiencia, seguimos apostando a la inclusión de las mujeres en dispositivos grupales. Creemos que el intercambio de experiencias vividas por unas y por otras, por la mujer que se incorpora y Ujú. por las compañeras que ya están, enriquece mucho. No porque todas las situaciones sean iguales, en realidad todas las situaciones son diferentes, pero hay algo en común que tiene que ver como el proceso de empoderamiento. Nosotros utilizamos un lema que es, hay salida para la violencia y hay salida. El tema es que las mujeres puedan empoderarse, reconocer las situaciones de violencia, ver cómo salir, ¿sí? En relación a esto. Y me parece que en ese contexto, sin duda, hay salida. Tenemos, en relación al abordaje, tres tipos de grupos. Tenemos grupos destinados a mujeres que sufren o han sufrido situaciones de violencia de género, grupos de madres protectoras, que son aquellas mujeres que se constituyen como resguardo de la integridad en general, son por presuntos delitos de violencia sexual dentro Ujú. del ámbito Hacia los chicos. familiar hacia los chicos, hijas e hijos, y las madres son quien toman a su cargo Ujú, el resguardo de estos niños y niñas. Son situaciones realmente terribles en esta línea que habíamos hablado antes, que ujú. quien tiene la obligación de cuidarte, Claro. brindarte cariño, brindarte, es quien te agrede y te agrede de la manera más perversa que existe, que es en relación a la violencia sexual. Y tenemos un grupo de jóvenes, mujeres jóvenes que han sido víctimas de violencia sexual en su infancia o adolescencia. Ujú, Eh, Nos parece que este es un tema fundamental, porque muchas veces cuando la temática de la violencia sexual no se trata, no se aborda y queda ahí como dormido, hay muchas jóvenes o mujeres jóvenes, aún mujeres grandes, que no la recuerdan y después hay alguna situación que sirve de claro. disparador Explota, y, claro. En algún y lado explota. empiezan a acordarse situaciones de violencia sexual que decían, ¿de dónde salió esto? Y ahí empieza bueno, un grado de estrés postraumático muy importante, con indicadores, con síntomas físicos muy Ujú, importantes. Y tenemos dos profesionales que se especializan en el abordaje de esta temática. Así que, y tenemos grupos virtuales y presenciales. El tema de los grupos virtuales surgió con la pandemia, claro, claro. que en un momento dado dijimos no podemos dejar de trabajar.
porque la violencia seguía igual y te diría que se incrementó. En la ¿Por pandemia, qué? En la pandemia, porque porque la estaba toda la gente, convivencia, claro, la claro, convivencia. la convivencia permanente hizo que aflorara toda esa situación. El Entonces grande ahí Chávez, el gran deschave, exacto. Empezamos a trabajar en forma virtual, pero hay muchas mujeres que prefieren en forma presencial y cada vez más, si bien lo virtual es bárbaro, lo presencial genera como un contacto claro, visual, obviamente. postural, de despliegue de emociones y de concentración en lo que está pasando, porque si no, muchas veces lo que pasa es que la mujer está en el grupo prestando atención a otra cosa. Naturalmente nos pasa a Sí, todos sí, cuando estamos sí, en sí, sí, nuestra sí. Cuando casa, estás en la computadora pero no perdés no es un lo poco la mismo. atención, Así obviamente. que estamos trabajando en estos dos aspectos. Tenemos un mix. Sobre todo, la virtualidad es importante para aquellas mujeres que no viven en Cava, en la ciudad de Buenos Claro, claro, que Aires. están la distancia. Entonces, tienen obviamente la posibilidad de contactarse y participar en un grupo. Y lo que estamos desarrollando muy activamente son talleres de concientización enfocados sobre todo en la población adolescente y Ujú. joven y dentro del marco de la comunidad judía. Y esto se está Ajá. haciendo y se está haciendo mucho. ¿Y hay recepción, digamos, de las instituciones judías para esto? Sí, sí, en general sí. ¿Es Sí, más, sí. más clubes, más No, comunidades, templos, más colegios? Ah, colegios y más templos. Sí, ujú, sí. ok, Obvio, no estoy hablando del marco de la comunidad ortodoxa. claro, claro. Eh, Ahí es como mucho más difícil, pero por una cuestión netamente ideológica. Los chicos y Pero las chicas no me están, arriesgo a decir que es el lugar, el marco donde más se producen quizás casos de no atención, ¿no? sé. Sí, a ver, debe Dentro, haber, no digo que no, sí, proporcionalmente, digo. pero también, y esto es un tema que yo tengo con mis compañeras, tenemos el mito que solamente ocurre en la comunidad No, no, ortodoxa. no, Y no, no es solo así. no. No, Por solo eso, no. el hecho, yo creo que el hecho que las chicas estén separadas de los muchachos, que no haya interacción, que no haya un conocimiento previo, de alguna manera favorece las situaciones de violencia. Ujú. Eso sí Ah, lo creo. wow, Ahora, que nosotras, la posibilidad de acceder a colegios ortodoxos o a clubes es más difícil. está bien. Tenemos como muy Eh, abierta los talleres en los templos, comunidades del movimiento conservador, ujú, del movimiento liberal. Tenemos un equipo de capacitadoras, digamos, importante. Hacemos congresos, hacemos charlas, hacemos cursos de capacitaciones. Ahora estamos haciendo un curso de capacitación asincrónico para que muchas veces es difícil sostener una vez por semana, toda la claro, semana, claro. sobre todo la gente que trabaja, vuelve cansada, lo estamos haciendo asincrónico. Así que bueno, todo esto tratando de desplegar una de las bases que tenemos, que es la concientización del tema de la violencia. Te hago una última pregunta. Sí. Por mi, ¿tienen también contacto con otras instituciones que debe haber cantidad, ¿no? Otras instituciones que estén trabajando en el tema. Sí, 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 claramente tenemos contacto dentro de la comunidad judía, en el marco, con el marco ideológico que tenemos Ujú. nosotras, no hay otra. Ah, Tenemos sí contacto, por ejemplo, pero vos me con... dijiste que están trabajando afuera de la comunidad. No, no, fuera de la comunidad sí, claramente, sí, sí, tenemos contacto con otras instituciones que trabajan y básicamente con algunos recursos del Estado que mantienen o, por ejemplo, dignos de una institución, Pablo Besón,
ujú, Después hay otra institución que es la Asociación para la Prevención de la Violencia Familiar, que es histórica. Algunos recursos del Estado, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, tenemos permanentemente ujú. contacto. Y dentro de la comunidad judía, con que si bien el marco no es el mismo, pero tenemos muy buen contacto, es con Yeladeinu. No sé si tenés presente todavía qué es Yeladeinu. No. Y el ADEINU es una organización también de muchísimos años que está creada dentro del marco de Chabad, Ujú, eh, y que se ocupa de niños y niñas que ven vulnerados sus derechos, ya sea por abandono, por maltrato, por ujú, situaciones socioambientales. ujú, La única condición que tienen que ser chicos de la comunidad. Pero tenemos contacto con ellos y cuando ujú, vemos alguna situación de niños y niñas de la comunidad que están realmente siendo vulnerados y que las mamás por algún motivo no pueden sostener la situación, recurrimos, interactuamos con Yeladeinu para ver qué tipo de ayuda le pueden prestar. Y realmente es un recurso interesante para ujú. tener en cuenta. Queda todavía el viejo resabio que y el Adeinu sacaba a los chicos. La verdad que me parece que han sido históricamente situaciones muy extremas. Ah, sacaban los chicos de las casas. Claro, no es la situación actual. Nosotras jamás recurrimos, por lo menos por iniciativa de Shalom, siempre apostamos, vuelvo a decirte, en el empoderamiento de las mujeres, no, sobre todo en el rol de madres, Ujú. ¿sí? Cuando hablamos de Eh, empoderamiento estamos hablando de que tengan mayor sensibilidad o mayor capacidad de detectar situaciones de conflicto, situaciones Sí, de de violencia, violencia, no de conflicto. Nosotros de no violencia, de utilizamos violencia. de violencia, no solamente detectarlas, sino poder trascender esas situaciones, poder fortalecerse para hacerle frente, poder Ah, defender a sus hijos e hijas en el contexto de esta violencia, poder buscar recursos económicos que no las mantengan sometidas por un tema económico. claro. Empoderarse tiene, mira, te digo esto, sé que ya estamos cumpliendo No, el no, está bien. tiempo. Para mí, como abogada, en la época que las audiencias eran presenciales, ahora son también virtuales, una forma de darme cuenta si esa mujer se había, o por lo menos estaba en un proceso de empoderamiento, era cuando íbamos a las audiencias, ponele que los hombres con sus abogados estaban a 10 metros. Y yo estaba con la mujer acá. Entonces me ponía visualmente entre la mujer y el hombre. Ujú, Y le hablaba, qué hacía, viste, sacarla de ese contexto. Y la mujer temblaba. Literalmente, temblaba. Entonces yo le hablaba de cualquier cosa, te puedo asegurar. Me pasó que, pasó un año, tuve con esa mujer una nueva entrevista, una nueva audiencia, perdón. La mujer fue, no necesitó que yo estuviera ahí vehiculizando visualmente. Lo miró y le sostuvo la mirada. Le había perdido el miedo, le había perdido el temor reverencial de que porque él decía tenía que obedecer. claro. Ese es un proceso de empoderamiento. Bárbaro, Yo, excelente. ese momento, después de esa audiencia, salí y cuando llegué al equipo dije, chicas, misión cumplida. Ujú. Esta mujer está en condiciones de salir al mundo. Claro, qué lindo. Qué lindo, bueno, qué lindo por lo menos haber cumplido el ciclo. Eh, Sí, Pregunto, ¿sigue existiendo un teléfono para que la gente acuda en caso de violencia? ¿Hay un sí, claro. teléfono? Sí, sí, ya te lo paso, te paso Bueno, vos pásamelo y yo después lo voy a poner en el te video lo para que la paso por gente lo WhatsApp. tenga. Ahí Dale, está. Y también vamos a acoplar el teléfono que tenga que ver con los países que nos estén viendo. Vamos a acoplar, si fantástico. estás, si estás en Israel, otro teléfono, y si estás en México, en España, otros teléfonos. Buenísimo. Eh, la verdad que te estoy muy agradecido, Diana. Podríamos estar horas hablando, el tema da para Eh, muchísimo y creo que igual
va a ser así, porque de alguna manera más adelante tengo ganas de que volvamos a charlar para ver temas que tengan que ver con el feminicidio específicamente Ah, ese y es otro, es un tema terrible. ok, por Cuando eso quieras estoy... vamos a dejarlo para otro momento más adelante. Desde ya te estoy muy agradecido por tu tiempo, por tu No, por favor. generosidad y por la tarea que están haciendo en Shalom Bait. Te mando un Gracias a beso muy vos y grande. gracias por la oportunidad de que Al conozcan contrario, y si pueden repliquen. Sé que Israel tiene modelos muy interesantes, pero hay otros países que por ahí sería bueno que puedan replicar algún modelo de estos. ok, esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, Bueno, un estoy cariño a tu grande, ¿eh? disposición. Un cariño. Muchas Chau, gracias. chau. Igualmente, Chau. cualquier cosa que necesites difundir, acá estamos. ¿Cómo no? Chao. Gracias. Chao, chao. Bueno, tuvimos una visita realmente interesantísima, creo que el tema lo da, así que vamos a seguir estando en contacto porque es un tema que nos interesa y nos interesa seguir bien de cerca. Vamos adelante con otro tema.